En este momento nos encontramos en Iquiam, aquí, en la querida provincia del Napo, una de esas 4 universidades. Está orientada a ciencias de la vida en medio de un bosque maravilloso, el bosque Colonso, que le da una ventaja única a nivel mundial para esta clase de estudios. Pero empecemos informando lo que hemos hecho en esta jornada de trabajo en Napo. Empezamos por el querido Cantón Chaco, donde fuimos a una actividad que sinceramente es de esa clase de actividades que más me gustan. Una nueva escuela del milenio, ¿no? Una nueva esperanza para el país. Ya estamos cosechando lo que durante tanto tiempo y con tanto sacrificio hemos sembrado. La semana pasada inauguré 3 escuelas del milenio. Esta semana otra, vendrán 20 en las próximas semanas, 20 adicionales. Ya tendríamos unas 65 y vamos a empezar hasta diciembre 200 más en todos los rincones de la patria. Estas son buenas noticias, pero en total tendríamos 260 y se necesitan 911, hemos calculado, y 4.600 escuelas ya existentes repotenciadas. El desafío es enorme, pero esto es clave para la mejora de la educación. Y hoy que la oligarquía vuelve con mucho descaro a hablarnos de la libertad, de su libertad, prohibido olvidar, queridos jóvenes, prohibido olvidar, queridos napenses, prohibido olvidar, queridos amazónicos, lo que era la Amazonía antes de la Revolución Ciudadana, sin carretera o sin nada. Y no es que había recursos, había una preasignación para la troncal amazónica. Con toda la plata que se recibió para la troncal amazónica, debimos recibir esa troncal asfaltada en oro, y no existía la troncal amazónica. Acuérdense lo que era la provincia del Napo y la Amazonía antes de la Revolución Ciudadana. Y esa es la gente que ahora nos viene a hablar de libertad, de su libertad. La libertad para congelarnos los depósitos, la libertad para tercerizar, la libertad para sus negocios, su billete, excluyendo a las grandes mayorías. La Revolución Ciudadana no solo habla, hace, construye la verdadera libertad, que empieza por tener educación de calidad y calidez para todas y todos. Ojalá entendamos que esa era la clave para mantener la miseria a nuestra gente. Muchos otros factores también existían, pero el principal era este, la mala educación para los pobres. El que tenía plata en este país se educaba mejor que en Suiza, el que no tenía apenas podía ir a una escuelita de barrio con un solo maestro. Y luego nos hablaban de igualdad de oportunidades, de democracia, de competencia. Esta es la verdadera libertad, lo que acaban de ver en pantalla, esta tremenda escuela del milenio en la parroquia Santa Rosa. La educación liberadora para romper el círculo de pobreza. Nuestros pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, oportunidades. Y qué mejor y mayor oportunidad que una buena educación para todas y todos. Esa es la base de la verdadera democracia, incluso. Nos hablan de democracia cuando, insisto, algunos podían educarse mejor que en Suiza, pagando 800, $1.000 en escuelas de élite, y los otros no tenían absolutamente nada. Hay que romper con esas estructuras excluyentes de opresión. De ahí viene la desigualdad en América Latina. No se necesitaban leyes explícitas de segregación, apartheid, esclavitud. Bastaba pésima educación para los pobres y seguirían siendo pobres, porque ni siquiera iban a poder acabar la primaria y si la acababan, ni el profesor sabía leer y escribir bien. Tal vez con mucho esfuerzo llegaban a bachillerato y era todo. Ahora nuestros jóvenes, solo con su esfuerzo, pueden acabar bachillerato en escuelas gratuitas, ir a universidades que están mejorando día a día, gratuitas. Y si tienen buenas calificaciones en base a su esfuerzo, pueden ir a cualquier parte del mundo a seguir sus estudios de posgrado e incluso pregrado con las becas de la Revolución Ciudadana. Esa es la verdadera libertad. ¿Cómo no va a dar alegría? Ustedes ven en pantalla la unidad del milenio que hemos inaugurado hoy día en Santa Rosa. ¿Y por qué la parroquia Santa Rosa del Cantón El Chaco? Si les digo que se necesitan más de 900 de estas escuelas, si esto es un derecho, el Estado debería otorgar esto a todos nuestros jóvenes, pero sabemos que todavía no es posible. ¿Por qué empezar por Santa Rosa? Porque ahora tener proyectos estratégicos no es una maldición como era antes. Bien conoce la Amazonía de lo que estoy hablando. Cuando nos ha mantenido 40 años en base a la explotación petrolera y encontramos una región sin absolutamente nada, sin carreteras, sin universidades de nivel, sin escuelas, sin UPCs, sin aeropuertos, sin nada. La plata había ido a otro lado, aquí había quedado la miseria, la contaminación. Ustedes saben cómo esto está cambiando con la Revolución Ciudadana. Ahora tener un proyecto estratégico es una suerte, porque reformamos las leyes, porque existe la voluntad política de que los primeritos en beneficiarse
con estos proyectos estratégicos sean las comunidades de influencia de ese proyecto. Entonces ya no es una maldición, como algunos decían, tener petróleo, minas hidroeléctricas, sino una bendición. Si no, pregúntenle al Chaco. Por eso hemos empezado con esa escuela del milenio por Santa Rosa, además de muchas otras cosas que se están haciendo en el Chaco: alcantarillado, agua potable, canchas deportivas, intervención en las unidades educativas ya existentes. De hecho, esta unidad educativa del Chaco, ¿cuál es el nombre exactamente? El 13 de abril ya va a tener bachillerato internacional en el Chaco, bachillerato internacional. ¿Cuál es donde hicimos la cancha? Colegio Nacional Chaco va a tener este año, ya me parece, bachillerato internacional. Un saludo a los señores alcaldes, gracias por recibirnos, y al señor prefecto también, Sergio, que está aquí, a todas las autoridades presentes, a los ministros de Estado, etc. Bueno, luego de esta emotiva inauguración, ¿no?, que le insisto, cada escuela del milenio es un signo de alegría, un signo de esperanza, un paso más hacia el buen vivir, hacia la justicia social, hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera democracia, de la cual se llenan la boca algunos y creen que democracia es en sus medios de comunicación por insultar y manipular. No, eso no es democracia, por Dios. Qué pobres tienen medios de comunicación, cuando los pobres han tenido su opinión expresada en los medios mercantilistas. Y eso nos hacen creer que es libertad, libertad para ellos, para sus abusos, etc. Esta es la verdadera libertad, de educación para todos, de calidad y calidez. Luego de esta hermosa inauguración y hermoso evento, emotivo evento, bueno, visitamos rápidamente el Colegio Técnico El Chaco, ¿no?, donde se ha construido también con fondos de cobro estratégico una cancha sintética, gradería, camerinos, son más de $1 millón en inversión, falta completar la cancha, ciertos espacios verdes, tiene iluminación. Esto también es gracias al proyecto Coca-Codo Sinclair, y creemos pues que va a ser una contribución a la vida en comunidad. Me decían incluso que hay un equipo de segunda categoría en el Chaco y ya se realizan los partidos en este estadio. Luego pues regresamos a Santa Rosa para coger el helicóptero e ir a otra actividad muy emotiva. Primero el propio viaje, ¿no? Aterrizamos en Humandi, cogimos helicóptero para el Chaco. ¿Qué paisajes? Eso es una maravilla, ¿no? Selva virgen por doquier, las estribaciones de los Andes. Realmente paisajes maravillosos. Llegamos al Chaco, hicimos las actividades que les acabo de describir, tomamos helicóptero al Coca-Codo Sinclair, siguiendo el río Quijo, se vio el Salto de San Rafael, o sea, unos paisajes estremecedores. Visitamos varios puntos del proyecto, el inicio del túnel, ¿cómo se llaman las obras estas que están haciendo? Obras de captación, pero también sedimentación, todo aquello. El desarenador, todo eso está muy avanzado. Seguimos el curso del río Quijos y llegamos pues a la parte donde está la sala de máquinas, ¿no? Hemos tenido un almuerzo con los compañeros trabajadores, pues una gran alegría, y luego visitar esa sala de máquinas que es también abrumadora, ¿no? Es una obra de ingeniería espectacular. Eso está en el centro de la montaña. Es 1 millón de metros cúbicos que se ha excavado, es una catedral al interior. Las salas de máquinas de las hidroeléctricas son unas catedrales y esta es la más grande. Entonces es algo realmente espectacular. ¿Cuáles son las dimensiones de la bóveda? La altura de la bóveda es 46 metros, el ancho de la bóveda 16 metros y la longitud 212 metros. Esa es y la bóveda de máquinas, porque también la bóveda para transformadores. Transformadores, así es, presidente. Bueno, la obra avanza, tiene un avance de más del 70%. Entendamos lo que es esto, compañeros. Esto es histórico. Es la inversión más grande de la historia del país. Pronto será pulverizada por la refinería. Tal vez por Yacha y en el tiempo, que probablemente Yacha se invierta mucho más. Pero en esto se va a invertir $2.000 millones. Este es el tan satanizado gasto público, para que vean la torpeza de nuestras élites, ¿no? En esto, ¿cuánto estamos gastando mensualmente? En toda la hidroeléctrica vamos a estar gastando unos $200 millones mensualmente. Sí, efectivamente. La cuarta parte del presupuesto de inversión del gobierno se nos va en hidroeléctrica. Súmele a eso carretera, súmele escuela, súmele centro de salud, y vienen nuestras élites demasiado gasto público. O sea, no quieren que tengamos esto. Porque dígame, ¿cómo más se financian estas cosas? Pero no solo eso, es bobo. Porque por no invertir en estas cosas, ¿saben cuánto gastamos diariamente por no tener Coca-Cola Sinclair? Cerca de $1.250.000. $1.250.000. Porque Coca-Cola Sinclair va a evitar que importemos 450 millones de combustible por año.
450 millones. Es decir, perjudica la balanza comercial, es combustible subsidiado, contaminador. Todo eso lo evita Coca-Cola Sinclair, pero significa que el gasto en combustible, por no tener Coca-Cola Sinclair, la importación es de 1.250.000, 1.220.000 por ahí, dólares por día. Pero esos eran los ahorros tontos de nuestras élites. No gasto público, por supuesto no impuestos para ellos, porque esa es la otra cantaleta ahora, ¿no? Que Correa quiere poner impuestos a la comida chatarra, quiere poner impuestos a plusvalía, quiere poner impuestos al aire. Ciudadanos de la patria, clase media, clase pobre, no se dejen engañar. O sea, nos quieren convencer que su conveniencia y la conveniencia de los pobres, lo que se llama, como decía hoy día mañana, la cultura hegemónica, ¿no? La transmiten a través de sus medios y nos quieren convencer que libertad es la libertad de sus medios, libertad para tercerizar, libertad para sus negocios, esa es la libertad. Libertad para ellos, esclavitud para el resto, libertad es tener educación, salud, etc. Nos quieren convencer que el país está lleno de impuestos y que son malos los impuestos. El país, y les voy a demostrar este día sábado, ya apenas está llegando a los promedios latinoamericanos y Latinoamérica tiene los más bajos promedios mundiales en impuestos. Por eso es que Latinoamérica estaba destruida, porque los impuestos es una forma de acción colectiva. Si todos pusiéramos un centavo a diario, un centavo, nos pusiéramos de acuerdo, 15 millones de ecuatorianos, esos son 150.000 dólares diarios, poniendo todos un centavo, que no es nada, ¿verdad? En 30 días son 4,5 millones de dólares. Poniendo todos un centavo, tendríamos una escuela del milenio por mes. ¿Es mala o buena idea? Por supuesto que es buena idea. Y si hubiera mejorado, si hubiéramos hecho esto hace 30 años, ya tenemos resuelto el problema educativo, de infraestructura al menos. Pero eso lo quieren satanizar. Esos son los impuestos. Y no es que todos ponemos un centavo, los más ricos pagan más y los pobres no pagan nada. Ah, no, presidente, así pagamos IVA. Ni siquiera eso. La mayor parte de bienes de la canasta de consumo están exonerados del IVA, alimentos. Ustedes van a un supermercado, al mercado a comprar papas, cebollas, no pagan IVA. Van a una farmacia a comprar medicina, no paga IVA. Y los pobres, los que ganan menos de $800 en este país, no pagan impuesto a la renta. Entonces, cuando dicen que estamos llenos de impuestos, son sus impuestos. Quieren volver al país del pasado y no pagar impuestos. ¿Y qué pasa si no se paga impuestos, compañeros? No existe esto. No existe IQIA. Nuestros jóvenes de la Amazonía no tendrían dónde estudiar universidad. No existen escuelas del milenio. Nuestros jóvenes del Chaco, de Napo, no tendrían dónde ir a la escuela o no tendrían escuelas decentes. Y nos mantendrían en el círculo perpetuo de la pobreza. Démonos cuenta de lo que estamos enfrentando. Hice esta digresión porque tenemos un ataque feroz al respecto. Pero además, ¿no?, esa satanización del gasto público y de los impuestos para financiar ese gasto público era torpe, porque por disque ahorrar gastamos mucho más. Por no tener Coca-Cola Sinclair, que fue con lo que empecé mi argumento, perdemos más de $1 millón diarios. Algunos no entienden esta cifra, $1 millón. Quiere decir que cada 3 días perdemos una escuela del milenio. O sea, por no tener Coca-Cola Sinclair, con lo que pagamos en combustible, $1.250.000 diarios, cada 3 días, el país pudiera tener una nueva escuela del milenio. Quiere decir que estamos perdiendo más o menos 120 escuelas del milenio por año, por no tener Coca-Cola Sinclair. 120. Entonces, para darnos cuenta de la magnitud del costo de no haber hecho. ¿Por qué? Entre otras razones, por la satanización del gasto público. Porque este es el gasto público. Coca-Cola Sinclair. ¿Y quién? Este es el gasto público. La unidad del milenio de Santa Rosa, ese es el gasto público. La rehabilitación del hospital del Tena, ese es el gasto público. Las carreteras, ese es el gasto público. El aeropuerto de Guzmán, ese es el gasto público. Eso es lo que no quieren que tengamos. Entonces, no nos debemos engañar por estas cosas. Sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo como país. Coca-Cola Sinclair es una obra majestuosa. Ustedes están en el vientre de esa montaña y eso parece una catedral en el centro de la montaña. Se están poniendo las turbinas, hay más de 70% ya de avance de la obra. Tienen que acabar en febrero del 2016. Le insisto, cada día que se retrase Coca-Cola Sinclair será más de $1 millón en pérdidas para el país, como estamos perdiendo en este momento. Pero como no se ve, como no se contabiliza, parece que no existiera. Claro que se pierde plata. Y significaría, pues, demoras en el proyecto de cambio de cocinas de gas por cocinas de inducción. Es decir, ese proyecto debe estar a tiempo. Luego, pues, visitar la sala de máquinas, conversar con los trabajadores. Tuvimos una reunión con los gerentes de Sinohidro, el gerente de Coca-Cola Sinclair, fiscalizadores, para decirles que tienen que acabar en febrero del 2016, porque hubo un problema, se atascó, hay 2 tuneladoras, se atascó una.
Entonces eso nos ha afectado en la ruta crítica del proyecto, que es el túnel. Pero se puede recuperar tiempo si empezamos con otro frente, con métodos convencionales, que se avanza mucho más lento, pero se avanza, ¿no? Para que puedan acabar en febrero del 2016. Entonces, hemos dado instrucciones muy claras que no permitiremos atrasos en esta obra, fundamental para el país. Luego de esto, pues, cogimos nuevamente el helicóptero, visitamos el embalse. ¿Cómo se llama el embalse? Embalse Compensador. El embalse Compensador en la zona alta de la montaña. O sea, son obras de ingeniería espectaculares. Y viajar en helicóptero se aprecia muy bien todas las cosas, ¿no? Entonces, o sea, básicamente el proyecto Coca-Cola Sinclair es tomar agua del río Quijos, llevarlo a un embalse compensador en un desfiladero. El río da toda una vuelta, que creo que es lo que se llama el codo Sinclair, pero algunos dicen que es la curvita abajo. Para mí es todo el codo, ¿verdad? Entonces queda un desfiladero con 600 metros abajo. O sea, el río es una curva, entonces casi llega al mismo lugar, pero con 600 metros más abajo. Entonces aquí está el embalse y se manda por tubería el agua, que llega con una velocidad, me dicen, de más de 300 kilómetros por hora, más que un Fórmula 1. Y eso les mueve turbinas gigantescas, 8 turbinas en general, en total, y nos genera, tiene una potencia de 1500 megavatios. Es una obra de ingeniería preciosa y desde arriba se ve todo muy claro, o sea, se entiende muy bien el proyecto. Luego de esto, pues hemos venido acá a Iquian, nuevamente el viaje espectacular. Pasamos al lado del volcán Sumaco, una maravilla eso, totalmente despejado, una selva virgen en las caídas de agua, los árboles, qué belleza el país que tenemos. En las estribaciones, ¿no? Se ve selva virgen, ya cuando llegamos a la planicie se ve más la intervención del hombre, ya se ven poblados, etcétera. Bueno, llegamos a Atenas, hemos sobrevolado Iquian, hemos aterrizado en el estadio de la parroquia Muyuna, nos encontramos en este momento en Iquian, hemos hecho un recorrido, en verdad no ha cambiado mucho desde diciembre del año pasado, porque nos incumplió el contratista. Entendamos, ¿no? Tenemos, si aquí, o sea, es fácil, eso es característico de los ecuatorianos, yo diría latinoamericanos, y así eludimos responsabilidad. El gobierno es lo peor, el sector público es lo peor. Normalmente el gobierno refleja la sociedad a la que representa. Claro, había incumplimiento, había mala función del sector público, eso se ha superado muchísimo. Ahora tenemos incumplimiento en el sector privado. Aquí nos incumplió el sector privado. Felizmente ya se encontró un nuevo contratista, me dicen que está en cronograma y todo está listo para empezar clases el próximo 20 de octubre. La construcción es muy bonita, pero son apenas 10.000 metros cuadrados. Después de esto tendremos una reunión para ver los próximos 25.000 metros cuadrados de Iquian, que incluyen residencia para profesores. Todo está listo para recibir el 20 de octubre a estudiantes seleccionados. Son los mejores talentos del país. Chicos que tienen en promedio, ¿cuánto me decía Guillón? Presidente, 913 puntos de promedio, lo que sobre es mil, altísimo. 913 sobre 1000. O sea, vienen acá los mejores talentos del país. ¿Son cuántos? Son 162 chicos. 162, entre ellos 29 amazónicos. Vienen al curso de nivelación y ya tenemos 25 profesores. Me dicen que la mitad de extranjeros. ¿De qué nacionalidades nomás? Hay de varias nacionalidades, presidentes españoles, chilenos, guatemaltecos, estadounidenses, varios, panameños, alemanes. Con los más altos grados académicos. Con los más altos grados académicos. Aquí lo que pasa es que nos acostumbramos a llamar a universidad cualquier cosa, pero normalmente en las universidades de nivel mundial ustedes tienen que tener el máximo grado académico para poder enseñar. Es decir, doctor en filosofía, PhD por las siglas en inglés, PhD en economía. Yo para poder enseñar economía en una universidad de Estados Unidos o Europa tengo que tener PhD en economía. Aquí uno se graduaba y el día siguiente empezaba a repetir peor lo que ya aprendió mal. Y así se perpetuaba la mediocridad en las universidades. Entonces todos estos profesores tienen los más altos grados académicos en sus respectivas áreas de estudio. Iquian ha despertado un interés a nivel mundial. ¿Por qué? Por la ventaja única que tiene de estar en el laboratorio mejor y más grande del planeta. Hay gente que viaja miles de kilómetros. Yo conozco universidades Yale. Ya cada año un curso viaja miles de kilómetros para venir a la Amazonía a recoger muestras. ¿Se imaginan estudiar en la propia Amazonía e ir en bicicleta a 300 metros a recoger esas muestras? Entonces, Iquian está orientada a ciencias de la vida, bioconocimiento, y tiene la ventaja única de estar en medio de la selva amazónica y de hecho en una área protegida, el bosque de Colonso, de 40.000 hectáreas, ¿ya no? Ya lamentamos, creo, 92.000 hectáreas. Entonces esto ha despertado un interés a nivel mundial, ¿verdad? Que esto va a ser un éxito rotundo. Recién estamos en la primera parte, 10.000 metros cuadrados de infraestructura, está muy bonito, pero ya vamos a comenzar la segunda etapa, que son 25.000 metros cuadrados. Como le decía, después de este conversatorio tendremos una reunión precisamente para ver
las nuevas construcciones de de Iquian, los alumnos que se han inscrito, los profesores y todos los detalles sobre esta universidad que también es una gran esperanza. Iquian, la Universidad Regional Amazónica. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, señor presidente, por ese resumen de actividades en las dos provincias. Primera vez que me aplauden después de dar el informe a un conversatorio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, quiero comentar a los oyentes que nos siguen por las radios en el país, en 7 provincias, que nos está acompañando, aparte del señor gobernador de la provincia, don Campo Elías Rosales, también está el prefecto de la provincia, acá, Sergio Chacón. Tenemos al alcalde también, don Clever Ron, que está con nosotros, y tenemos un selecto grupo de ministros que también acompañó este día la jornada del señor presidente. Sí, también están, sí, ya los voy a mencionar. Sí, un grupo de alcaldes que están acá, y también está René Ramírez del CENESIS, que nos está acompañando. Gracias por estar acá, René. Quería también comentarles, amigos que nos están siguiendo por las radios, que está el ministro Esteban Albornoz. Ustedes han escuchado una partecita, una locución, cuando el señor presidente preguntaba algo. El jingle ese era el ministro. También está Guillermo Milón. Que cuencano, entonces en vez de hablar canta el ministro. Y está Rafael Poveda también con nosotros. Y ya vamos a seguir detallando las demás autoridades que están acá. Están acompañando periodistas del Napo, periodistas de Pastaza y periodistas de Pichincha. Gracias, colegas, por estar con nosotros, y amigos del país, vamos a la ronda de preguntas. Pedro Arévalo, por favor, prepara tu pregunta de Radio Olímpica del Puyo. Adelante, por favor, Pedro. En la provincia de Pastaza, señor presidente, muy buenas noches, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, integrado por 8 países de Latinoamérica preocupados por los diversos efectos del cambio climático en Amazonía, capacitan a técnicos expertos de los países miembros de la OTCA, con la finalidad de promover el entendimiento y la identificación de enfoques apropiados e integrar a la adaptación climática de las políticas y actividades de desarrollo en diferentes niveles. Señor presidente, ¿cuáles son las políticas emblemáticas del Estado para hacer frente ante los impactos adversos previsibles? Oiga, si usted no hablaba en radio, ¿dónde más va a estar? ¿Qué voz para radio que tiene? Felicitaciones. Cuando empezó a hablar no sabía quién era, decía, hay una voz, empezó un programa de radio, alguna cosa. Mire, aquí no se trata de hablar como muchos hacen, ¿no? Y creen que con piedras, con los lugares comunes, no al esto, no al otro, se van a resolver los problemas. Porque hay dilemas, ¿no? Conservar la naturaleza, pero salir de la miseria también. Aunque algunos creen que la miseria es parte del folclore. Para mí la miseria, y para Revolución Ciudadana, debe ser la miseria totalmente inaceptable. Eso no es parte del folclore, de la cultura, es parte de la injusticia. Una familia en el siglo XXI, sea de Quito, Guayaquil, sea de la Amazonía, Guarani, Quichua, Shuar, Zápara, etc., Secopay, que no tenga en el siglo XXI salud, educación, electricidad, vías de comunicación, eso no es cultura, pues eso es miseria. Y algunos quieren dejarla viviendo así para defender la cultura, están defendiendo la miseria, la exclusión. Entonces hay dilemas entre combatir la pobreza y conservar el medio ambiente. Pero yo creo que aquí tenemos tanta naturaleza y a su vez tenemos tanta miseria que ese dilema no es que es tan grave. Creo que las cosas son claras, tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales con la mayor responsabilidad ambiental, pero aprovecharlos para superar lo más rápidamente la pobreza. Y con esos ingresos se pueden hacer muchas cosas en función de esa misma naturaleza, que no vienen de la charlatanería, vienen de acciones inteligentes. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair va a evitar lanzar a la atmósfera cada año 4.5 millones de toneladas de CO2. 4.5 millones de toneladas. Eso equivaldrá a ¿cuántos vehículos? Miles, centenas de miles de vehículos. Entonces no se trata de hablar, se trata de hacer. En el 2016, con las 8 hidroeléctricas que estamos construyendo, gracias a nuestros recursos naturales, gracias a los impuestos, vamos a tener la matriz de energía eléctrica más limpia del mundo, o de las más limpias, de seguro de las más limpias, con 93% de energía del agua de nuestros ríos, sin quemar combustible, sin contaminación, energía limpia, renovable. Eso es cuidar la naturaleza.
Le repito, solo Coca-Cola Sinclair, 4.5 millones de toneladas de CO2 evita lanzar a la atmósfera. El cambio, con esa electricidad, podemos cambiar el gas licuado de petróleo, que es recurso no renovable, contaminante, peligroso, por cocinas de inducción con energía eléctrica renovable, limpia, amigable con el medio ambiente. Eso es conservar la naturaleza. Entonces creo que somos el gobierno que más hemos hecho. Mejoramos sustantivamente hace un par de años la calidad de los combustibles. Entonces ha disminuido muchísimo, tenemos normas mucho más rigurosas para automóviles, etcétera, y se controla un poco mejor la contaminación, aunque todavía es un problema serio. Esto es la contaminación por los vehículos, etcétera. Entonces no se trata de hablar, se trata de hacer. En todo caso, aquí hice una reflexión muy importante. Si bien, de acuerdo a esta organización, y coincidimos, tenemos que preocuparnos de evitar el calentamiento global, etcétera, tengan claro todos ustedes que Ecuador no es contaminador a nivel mundial. Es un contaminador marginal. Los que están destruyendo el planeta son los grandes contaminadores. Y esos ni siquiera le firman Kioto. Entonces, cuidado también con ser tontos útiles, y mientras nuestra gente se muere de hambre, nosotros no toquemos la Amazonía para evitar el cambio climático, cuando los que producen el cambio climático ya tienen la panza bien llena. Entonces, eso también hay que denunciarlo muy claro. Eso fue la iniciativa Yasuní TT. Dejamos nuestro petróleo bajo tierra, miles de millones que necesitamos para Iquian, para nuestra escuela del milenio, para Tena, para Napo, para la Amazonía. Pero compensen en algo, pues esos bienes ambientales que estamos generando en base a tanto sacrificio. Ustedes, que son los contaminadores globales, y miraron para otro lado, así que tuvimos que tomar la muy dolorosa decisión de explotar con todo cuidado ambiental y social esos campos, el ITT, al menos el TT, Tiputini y Tambococha. Entonces tengamos mucho cuidado también. Todos somos responsables de conservar el único planeta que tenemos, pero nosotros no somos los que estamos destruyéndolo. Pero sí quieren que nuestra gente no coma y conservemos el bosque para que ellos sigan contaminando. De esas cosas también tenemos que discutirlas. Avanzamos, presidente, muchas gracias. Recordar que también tenemos aquí periodistas de Orellana, gracias compañeros por haber hecho el viaje. Saludamos también a la ciudadana, a la radio que está con nosotros y por supuesto a nuestro fraterno canal El Ciudadano TV. Johnny Suki, si es tan amable con tu pregunta por la red Habla Napo. Adelante. Muy bien, muy buenas noches, señor presidente. Bienvenido a la provincia de La Guayusa y La Canela. Bienvenido a Tena. Escuchamos hoy su alegría de ser recibido por nuestros hermanos quichuas. Incluso le escuchamos decir en quichua, bienvenidos, hola, ¿cómo están? Imashuticán. Qué bueno, qué bueno. Un presidente que realmente sabe el idioma de nuestros hermanos de acá de la Amazonía. Y qué bueno, principiante en quichua. Pero qué bueno, antes no se escuchaba presidente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el quichua de la Amazonía es totalmente diferente al quichua de la sierra. Y yo aprendí el quichua de la sierra Central. Entonces, aquí es alco, allá es asco, perro. Atalpa, tashpa. Ashka pagaracho, allá es pagui. Entonces, sí hay cambios bien fuertes, ¿no? Muy bien, señor presidente. En el Cantón Archidona, he revisado una nota de prensa de Andes y hay una información de que el Estado ecuatoriano y la empresa Ivanhoe ha culminado pues, la relación de trabajo. ¿Cuál es la razón de esta terminación del contrato y en ese contexto, cuál sería el siguiente paso en el campo de Pungarayacu? Ivanhoe se dio hace algunos años al inicio de mi gobierno y como siempre, en los Contreras, no. Entonces, dicen no a todo y cuando entonces algo fracasa, ahí está, tenía razón. No tenían razón. Es como el supuesto francotirador que tira a matar a todo el mundo y de repente cae el blanco, el delincuente. Miren qué buen francotirador que soy. No, es terrible francotirador. Pero por supuesto que si empieza a dar bala a diestra y siniestra, de caer algún culpable. Esto dicen no a todo y alguna vez le van a acertar. Pero todo esto fue una correcta decisión, fue un riesgo calculado. Ivanhoe no era una empresa muy conocida, pero el contrato estipulaba que todo el riesgo era de ella. Es decir, de todo lo que ha invertido como 70 millones, el gobierno no le ha costado un solo centavo. Lastimosamente, no tiene capacidad para seguir haciendo inversiones. El crudo que se ha encontrado es más pesado que el previsto
y va a tener que asociarse con otra empresa, renegociar el contrato, etcétera. No es que se ha perdido todo el tiempo, porque lo que sí perdimos es tiempo, porque sí se ha obtenido muchísima información. Pero yo quiero recalcar esto. Fue una decisión, modestia aparte, yo soy profesor de economía para toma de decisiones, sé tomar decisiones, sé calcular costos, beneficios, análisis marginal, etc. Entonces no arriesgábamos nada en términos monetarios. Todo el riesgo era la empresa. Ay, que la empresa no tiene reputación, no es conocida, pero si no arriesgamos nada, lo único que perdíamos es un poco de tiempo. ¿Y frente a qué? Pues, ¿acaso había otra empresa que venía a arriesgar? No. Entonces el costo de oportunidad era nulo. Entonces fue una decisión muy bien tomada. Lo mejor hubiera sido que Ivanhoe hubiera continuado, mejorado nuestro petróleo, estuviéramos produciendo petróleo ya en Chotapunta, me parece que es, ¿no? ¿Ya? Pero no resultó así. El petróleo que se encontró fue más pesado, no tiene capacidad técnica ni económica la empresa para seguir operando por sí sola, probablemente con la información que tiene tendrá que asociarse, pero yo quiero recalcar que a lo sumo hemos perdido tiempo, no hemos perdido un solo centavo. Y el que me diga que fue una mala decisión, dígame pues cuál era la alternativa, cuál otra empresa quería venir, etcétera, ¿no? Entonces fue una decisión correcta, pero, o sea, no salieron las cosas de la mejor manera, aunque insisto, sí se ha ganado mucho en información. Entonces, estamos buscando una nueva empresa que con la información desarrollada por Ivanhoe se interese en ese campo, pues, y venga a extraerlo con ese petróleo con toda responsabilidad social y ambiental. No sé si nuestro ministro de Sectores Estratégicos, que se haya aquí presente también, Rafael Poveda, tenga algo más que informarnos. Buenas noches. Sí, presidente, lo que usted ha dicho, que con la inversión que fue hecha de aproximadamente 70 millones de dólares a riesgo de Ivanhoe y que ahora esa información ha sido ya entregada al Estado ecuatoriano, el Estado tiene que avanzar ahora en un plan piloto que igual requerirá una inversión aproximada de otros 70 millones de dólares. Y en este momento estamos evaluando una oferta que ha sido presentada por otra compañía para continuar con un plan piloto y dependiendo de los resultados de ese piloto ya el desarrollo de este campo petrolero que tiene importantes reservas de un crudo que es extra pesado de aproximadamente 8 grados API, entonces un crudo pesado, ¿no es cierto? El desafío en este tipo de crudo es el transporte, el transporte, o sea, mover ese crudo, entonces hay que evaluar qué tecnología hace viable desde el punto de vista técnico y financiero la explotación de este campo. Entonces seguiríamos la siguiente etapa con un plan piloto con una inversión adicional de 70 millones de dólares. Pero nuevamente las compañías interesadas quieren asociarse con la propia Ivanhoe por toda la información que tiene y experiencia que tiene en el campo, ¿no? Claro, así es. Pero quiero recalcar, el Estado ecuatoriano ha perdido 20 centavos en eso. Es más, hemos ganado toda la información obtenida por Ivanhoe. Fue una decisión correcta la que se tomó. Presidente, gracias. Oyentes y televidentes, amigos del Ecuador y del mundo, este programa es en vivo, lo estamos transmitiendo desde la Universidad de Equian. Y ahora quiero invitar de inmediato a Marco Cabezas, que es nuestro compañero periodista de Radio Pública Pastaza. Adelante, por favor, si es tan amable, Marco. Sí, señor presidente, bienvenido a la Amazonía. Siempre nos sentimos contentos de que venga a nuestra región, aunque a Pastaza no la hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Ojalá podamos tenerle. Justo le estaba diciendo a despacho eso la otra vez y me muero de ganas de ir a conocer el hospital, que me dicen que está muy bien. Claro que sí, bienvenido a Pastaza cuando sea el momento. Carlos Lara, vicepresidente de la Asociación de Juntas Parroquiales del Ecuador y presidente de las Juntas Parroquiales de Pastaza, ha manifestado que la mayoría de alcaldes y de juntas parroquiales de la Amazonía apoyan la explotación petrolera. Por ejemplo, públicamente ya se han manifestado, solo por Pastaza, Roberto Latorre, alcalde de Pastaza, el mismo César Castro, que está aquí, de Santa Clara, y pues hablan de explotación petrolera responsable y menciona a Carlos Lara que presentarán una propuesta de reforma a la ley 010 para que se incremente entre 1 y 3 dólares por cada barril de petróleo como el aporte a los gobiernos seccionales. Señor presidente, ¿usted apoyaría esta iniciativa que nace de las parroquias y en ese caso se van sumando los gobiernos municipales? Sí, con una condición. Yo lo dije en el almuerzo que tuve con los alcaldes electos de las capitales provinciales, estaban muchas capitales provinciales de la Amazonía y me plantearon el asunto. Pese a que nosotros duplicamos la participación en la ley 010, cuando nosotros llegamos al gobierno era solo 50 centavos. Esa fue una oferta de campaña, la subimos $1.
es cierto también que el precio del barril ha subido. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que haya mayor participación de los gobiernos locales de la Amazonía donde sale el petróleo, pero no podemos aceptar cinismo, hipocresía, doble moral. Hay ciertas autoridades locales, incluso los que están abanderando esta iniciativa, que en público, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, porque nosotros amamos a la Pachamama. Y entre bastidores, bueno, reformen la ley 010 para que nos dé más plata del petróleo del gobierno. Entonces, tengo cara de tonto, pero no hay que abusar tampoco, ¿no? Entonces, yo he dicho, la condición, con todo respeto, es que me expresen públicamente, como muchos lo han hecho, pero todos, sobre todo estos que abanderan la iniciativa, ¿no?, en algunos sectores, su apoyo, pues, a la explotación petrolera, minera, responsable. Y el de sus partidos, porque cada vez que queremos hacer algo, como en Chotapunta, hay oposición, hay conatos de violencia, etcétera. Pero por otro lado, deme más plata del propio petróleo. Entonces, yo sí estoy cansado, yo soy un ser humano, estoy cansado de tanta doble moral, de tanto cinismo. Nosotros perdimos las elecciones, algunos municipios, ¿ya?, en ciudades claves, bastiones de la Revolución Ciudadana, frente al discurso de menos impuestos, menos multas. Esos mismos alcaldes ahora piden que le subsidiemos el transporte urbano. ¿Hasta cuándo pues tanta doble moral? Es decir, ellos sí dicen que protegen el bolsillo de sus ciudadanos, que bajan los impuestos, que el Estado es controlador, que Correa pone impuestos hasta el aire. Pero por debajo, pero presidente, usted sí cobra impuestos, pero subsídieme el transporte. ¿Hasta cuándo? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿No les indignaría esa doble moral, ese doble estándar? Entonces, compañeros, o sea, yo mandaré ese proyecto de ley o lo aprobaré si es que viene de la Asamblea, siempre y cuando todas las autoridades locales, tal vez no a nivel de juntas parroquiales, en buena hora sí, el presidente de la Junta Parroquial de la Amazonía, incluso a nivel nacional, se ha pronunciado al respecto, pero al menos todos los alcaldes de las capitales provinciales, todos los prefectos, firman explícitamente el apoyo a la explotación petrolera y minera responsables y hacen que se pronuncien sus partidos. Porque en la Asamblea tenemos todos los días oposición y que Correa extractivista, minero, vendido a las transnacionales, pero sus alcaldes, sus prefectos, por debajo, sí deme más plata de la minería del petróleo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? El país necesita un baño de verdad, vivir en verdad. Si no lo hacen, no se preocupen. Los compañeros, y les agradecemos, que apoyan al gobierno, a mí no me gusta el petróleo. ¿A quién le va a gustar el petróleo? ¿A quién le va a gustar la minería? La pregunta es, ¿podemos vivir sin petróleo, sin minería? ¿No nos va a ayudar a salir más rápido de la miseria? Y por supuesto que nos va a ayudar a salir más rápido. Entonces ahí no hay vuelta que darle. Entonces a toda esa gente que se corresponsabiliza con el gobierno para, utilizando responsablemente nuestros recursos naturales, superar lo más rápidamente la pobreza, bueno, con ley o sin ley, le asignaremos esos fondos. Pero para que se convierta en ley y reciban todos, todos deberían manifestar públicamente, claramente, su apoyo a la explotación de nuestros recursos naturales no renovables en forma responsable, y sus respectivos partidos también. Si no, es pura y simple hipocresía, y ya estoy cansado de esto, perdóneme, soy de carne y hueso. Avanzamos, presidente. Quisiéramos reconocer la compañía también de Ciro Morán, gerente de sectores estratégicos. Gracias por estar con nosotros, Ciro. Y a María Fernanda Astudillo, de Inclusión Económica y Social Zonal. Gracias por estar con nosotros. Presidente, vamos a invitar ahora a la siguiente pregunta a Luis Ernesto Jami. Él viene desde Diario La Prensa del Puyo. Adelante, por favor, Luis Ernesto. Señor presidente, buenas noches. Creo que es la segunda vez que estoy con usted conversando. Bueno, hay tanto que preguntar, tantas cosas que tendría que desarrollar con la Amazonía en la provincia de Pastaza, igualmente con la Amazonía que requiere, incluso había la cumbre amazónica. Usted tiene conocimiento. Bueno, vamos, la pregunta ya hizo de mi parte, que lo iba a hacer. La provincia de Pastaza requiere la atención buena salud, es decir, la atención pública, lógicamente requiere que se haga un buen hospital del seguro. Andan tras de eso y posiblemente va a haber una consulta, señor presidente, creo que debe tener conocimiento. Y bueno, de días anteriores, señor presidente… ¿Consulta de qué? Para que se realice el hospital del Seguro Social. Allá en el hospital. Yo me uno a la consulta entonces, y también no solo para que se realice el hospital, sino todos los centros de salud, todas las escuelas de Milenio. Anóteme para la consulta también. Exacto. Si con eso se consiguen los fondos para hacer todo lo que necesitamos, en buen hora. Así eso lo hacen los representantes ahí en la ciudad del Puyo, le cuento, señor presidente. Pues le insisto, esto es una cuestión de recursos reales, no de estas cosas de consultas y quién pide más. Que me digan, pues,
que me ayuden a luchar pues contra la oligarquía que ahora dice que se cobran demasiados impuestos en el país porque no quieren pagar impuestos. Así que es. se pronuncien, pero hay que ser coherentes. Pues. Me piden hospitales, me piden carreteras, me piden centros de salud, pero cuando la oligarquía dice Correa quiere ponerle impuestos hasta el aire, se quedan callados. Entonces, bueno, seamos coherentes, ¿no? Que me digan de dónde salen los recursos para todo lo que piden también. Así es, señor presidente. Como decía, pues de hace 3 años estuve con usted, señor presidente, había solicitado que toda la Amazonía requiere pues del incremento de los recursos de los petróleos que circulan acá en la Amazonía. Yo quiero decirle una pues, cosa, de todos modos, ya ahorita están recibiendo adicionalmente a las asignaciones de ley cerca de 200 millones de dólares por la ley 010, los gobiernos locales de la Amazonía. O sea, sí han recibido centenas de millones de dólares. En todo caso, hay posibilidad de que haya un incremento, señor presidente. Muchas gracias por la consulta. Ya lo manifesté. O sea, yo estoy de acuerdo con que la ley 010, tampoco el 5%, pero un 2%, por ejemplo, duplicar, son 200 millones más. De acuerdo. Pero que no podemos aceptar este juego, esta irresponsabilidad, ¿no? En público, no al petróleo en la minería. Por abajo, reforma la ley 010 para que me dé más plata el petróleo. Yo no me puedo prestar esos juegos. No creo que nadie decente puede prestarse a esos juegos. Entonces, si es que no hay ese pronunciamiento unánime de las principales autoridades de la Amazonía, sobre todo es que hay caretucos, perdóneme la expresión, pero o sea, vaya a ver el prefecto de Zamora, pues el que lidera la iniciativa y el que se opone a todo el tiempo. Entonces, mientras no haya un pronunciamiento claro, firmado, explícito, de las principales autoridades de la Amazonía, no haré paso a esa ley 010. Pero esos fondos, o sea, ese incremento al 2%, para los alcaldes que claramente se han pronunciado, prefectos, juntas parroquiales que se han corresponsabilizado en esta lucha por un Ecuador mejor, veremos la manera directamente del presupuesto de otorgarlo sin necesidad de ley. Sobre el hospital de seguro no conozco. ¿Hay aquí alguna autoridad de Pastaza del gobierno nacional? Lo que sí conocemos es que tenemos un nuevo hospital del Ministerio de Salud y hay que coordinar servicios, hay que superar también esto, que el hospital del Ministerio de Salud y al frente del Hospital de Seguro Social y todos a medio funcionar. No conozco exactamente los datos, puede ser que se necesiten los dos, ¿sí me explico? Pero en caso de que no fuera así, insisto, lo importante es coordinar. Y tenemos un nuevo hospital del Ministerio de Salud en Pastaza que me dicen que realmente es espectacular, ¿no? El nuevo hospital del Puyo. Micrófono. Si hay alguna autoridad de Pastaza aquí, de salud, no le puedo contestar, no tengo los datos de eso. Sí, perdone, señor presidente, soy Luis Corral de Radio Mía Sonovisión, con cobertura Pastaza, Napo y Morona, Santiago, con el canal y la radio. En Pastaza está colapsado el Hospital del Seguro y esto viene a desmejorar un poco la atención con la tecnología, con la infraestructura que tiene el Hospital General Puyo, el Hospital de Salud Pública. Entonces, ¿por qué desmejora? No entiendo. Porque el Hospital del Seguro Social, a donde pueden derivarse pacientes del Hospital General Puyo, no está atendiendo con la debida oportunidad que tiene por falta de especialistas, de infraestructura, de ¿Pero se requiere derivar o es suficiente con el Hospital General del Puyo? No es suficiente, señor presidente. Y eso es lo que hay que ver, no tengo la información aquí. ¿Okay? Y perdone, señor presidente, usted no ha venido a Puyo desde las elecciones pasadas y reitero con máximo respeto a su autoridad. 14.990.000 ecuatorianos de los 15 que somos están esperando una respuesta suya. Me refiero a una cosa, ¿qué pasa con el presidente Rafael Correa si no califica por enmienda o por reforma una candidatura para el 2017-2021? Usted es el líder de mayor aceptación de la Revolución Ciudadana, con una presidencia y bajo gestión de 80% de aceptación, que como usted ha manifestado, son pocos ecuatorianos que están reaccionando como derecha y que no quieren que pase una reforma o enmienda a través de la Asamblea Nacional para que sea usted candidato nuevamente. Es decir, ¿cuál es el futuro del presidente Rafael Correa Delgado y de la Revolución Ciudadana si no califica como candidato a la presidencia de la República en el 2017? Como dice Facundo Cabral, ser feliz es mi color de identidad. ¿Quién le dice que si se pasa la reforma yo me presento? Yo no he dicho que me voy a presentar, porque esos son los tantos mitos, ¿no? Ya la derecha está temblando porque cree que pasa la reforma, que debe pasar. Por eso tenemos 2/3 partes de la Asamblea, porque el pueblo nos ha dado su confianza. Pero ¿quién dice que si se aprueba la reelección me presento? ¿Y quién dice que si me presento gano? Y si gano, ¿acaso no es la voluntad del pueblo ecuatoriano? Entonces siguen la boca hablando de democracia y quieren quitarle el derecho, porque otra de las mentiras que posicionan es que la reelección indefinida es dictatorial. Pero ¿quién dice que si se presenta el presidente va a ganar? Si gana lo decide el pueblo ecuatoriano. Entonces están impidiendo, yo sé lo que dicen los sondeos, no se preocupe, pero yo le he dicho muy claro al país, compañero, o sea, si yo buscara la gloria para mí
mi bienestar personal fuera el momento de retirarme. Estaré donde deba estar, pero en el 2017, de pasar esa reforma, el último recurso será que yo me lance a reelección. Yo no quiero lanzarme a reelección, yo quiero que vengan otros. Pero no nos engañemos, tenemos toda una restauración conservadora, tenemos toda una derecha nacional e internacional articulada, con estrategias de poder, ataques permanentes del exterior. A mí me acaba de acusar Emilio Palacio, ¿no?, falsificando matrículas de aviones, etcétera, con Cleber Jiménez, de haber ido clandestinamente a los Estados Unidos en abril en un viaje de narcotráfico. Ni siquiera han publicado los medios de comunicación esa tremenda mentira, por la que 3 aviones estuvieron detenidos en Miami. Ni siquiera publican eso, para que usted vea lo que enfrentamos, la mentira corporativa, el espíritu de cuerpo, esta mafias de ciertos medios para ocultar la verdad y lo que sí les conviene repetirlo una y otra vez con exageraciones, etc. Entonces entiéndase, no es que no tenemos líderes en la Revolución Ciudadana, pero si contra mí se hubiera confabulado toda la prensa en el 2006, no estaría aquí, y algo de liderazgo tengo. Imagínense otros líderes de Alianza País si tienen que enfrentar a toda esa prensa que en forma descarada está alineada con ciertas opciones políticas de la derecha. Los pueden aniquilar. Entonces, por eso hemos abierto la puerta de reelección, pero es el último de los recursos. Yo quiero, en 2017, pasar un tiempo con mi familia, algunos años, ni siquiera en el país, no tengo 2 hijas estudiando en Europa, en Francia, becadas por el gobierno francés, por si acaso, y sin ninguna intervención mía, con estándares internacionales. Porque la gran sacrificada de todos estos años ha sido mi familia, pero estaré donde debe estar. ¿Y qué pasa si no pasa la reelección? Hasta les agradezco, porque me sacan un dilema muy fuerte sobre mis hombros, ¿no?, que tengo sobre mis hombros. Entonces tenga la seguridad que con reforma, sin reforma, con elección, sin elección en el 2017, seguiré siendo feliz y seguiré tratando de servir a mi patria desde el puesto en que me encuentro. Muy amable, compañero, gracias. Vamos a avanzar y, señor presidente, al ITV de la ciudad de Tena, con su periodista Raúl Hidrobo, estamos invitando a la siguiente interrogante. Por favor, Raúl. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos los amigos aquí presentes de la prensa, en especial a usted, señor presidente, ya por muchísimas ocasiones con usted. Un saludo para nuestras autoridades, al señor prefecto Sergio Chacón, al alcalde Cleber Ron, a nuestros compañeros amigos también de Santa Clara, Cecita Castro, a todas las autoridades de nuestra Amazonía ecuatoriana. Yo quisiera comenzar, presidente, con una frase y que se la tome muy en cuenta por todo lo que se ha realizado acá en la Amazonía. Los amazónicos también hemos tenido derecho. Derecho a educación, derecho a salud, derecho a vialidad, derecho a producción. Ojalá, presidente, se tome muy en cuenta esta frase. Los amazónicos también hemos tenido derecho. Señor presidente, muy complacido de que usted visite acá nuestra Amazonía ecuatoriana, especialmente la provincia del Napo. Creo que no ha habido ningún presidente como usted, presidente, venir acá a la Amazonía. ¿Me está criticando que no visito Pastaza el año pasado? Falta conectarse un poco más también la prensa, ¿no? Tiene que conectarse un poco más. Sobre todo, digo, muy contento, quisiera presidente. tener el don de la ubicuidad para estar en todos los lados al mismo tiempo? Pues, es muy contento, presidente, porque, bueno, se ha dado el lujo de estar en los atractivos turísticos más hermosos del Ecuador y de estar usted en los ríos más limpios del Ecuador, que son de la ciudad del Tena y acá de nuestro cantón Tena. Nos sentimos orgullosos. Presidente, se ha hablado de muchas cosas, pero yo quisiera salirme de esta situación de los temas, ¿no?, de la problemática, un poco distraernos. Presidente, usted estuvo presente en Arrosemena Tola y participamos del ciclo paseo. Quien le habla, Raúl Hidrobo Lascano, director del canal AliTV, pues aprovechamos también para saludar a nuestros televidentes. Hemos venido realizando una propuesta con el prefecto, el señor gobernador que está acá, Campo Elías Rosales, compañero amigo, muy trabajador. Igualmente el señor alcalde que nos ha apoyado, igualmente el compañero alcalde de Santa Clara se ha unido, el de Arrosemena Tola, el de Archiona. El tema del ciclo paseo, presidente, y ha tomado mucha fuerza. Hemos iniciado con 10 personas, 15, 30, ha pasado el tiempo, vamos 3 años y el día de hoy acabamos de cumplir 90 ciclopaseos, señor presidente. Afuera están más de 150 personas que vinieron el día de hoy para compartir con usted, pues. Y yo soy el portavoz, a través de nuestra compañera, presidenta del Club de Ciclismo, que usted me dijo allá en Arrosemena, Raúl, no quiero verte ya más sin casco, sin guantes, por favor, preséntame el proyecto.
Y aprovecho esta oportunidad, presidente, porque es tan difícil luego con usted, y quiero que por favor me lo recepte. Este es el proyecto que usted nos había manifestado. Y esta como una gran alternativa, presidente, pedirle también que pueda darse la oportunidad o presentar las alternativas, así como hay ese apoyo tremendo a toda la educación de tener jóvenes ilustres. Me daba un orgullo el otro día ver en la televisión y en la prensa cómo 2 jóvenes de Ecuador habían reunido 1000 puntos sobre 1000 puntos, y qué bueno. Y queríamos también presentarle, presidente, que se busquen unas alternativas. Hay jóvenes que llegan, ejemplo, a la DINAPEN, de 12, 14, 15 años, a la media hora están sueltos. Y hay el tema de alcohol, droga, delincuencia, pero nos hace falta aquí centros de recuperación de jóvenes infractores. Hay una ley que les ampara y que en realidad nos lamentamos mucho. Quisiéramos que se tome muy en cuenta esto para que acá en Ecuador, acá en la provincia del Napo, se pueda dar esta situación. Nada más, presidente, pues dejarle acá este proyecto para hacerlo llegar, por favor. ¿Pero el proyecto es exactamente de qué, Raúl? De lo que usted mismo nos ofreció, presidente. Los cascos, las bicicletas, las camisetas. Ah, yo le he ofrecido todo eso. Claro, presidente, ahí en Arrosemena Tola. Bacán, flaco, ya. Así que, presidente, por favor. Muy amable, gracias. Bueno, en todo caso, tú empezaste diciendo los amazónicos también tenemos derechos. Una de las más grandes injusticias que recogerán los libros de historia es cómo pudimos permitir que 40 años salga la riqueza nacional de la Amazonía, lo que sostuvo la economía nacional, y cuando yo encontré la Amazonía era la región con mayor incidencia de pobreza, con ausencia de todo servicio básico, ausencia del Estado, y todavía sigue siendo la región con mayor incidencia de pobreza. La buena noticia es que está reduciéndose fuertemente y que también es la región que más está cambiando para bien, ¿no? Vialidad, escuelas del milenio, unidades de policía comunitaria, centros de desarrollo infantil, etcétera, etcétera. Sobre el ciclismo, aquí también hay buenas noticias, hay una explosión de ciclismo impresionante. Hay mucha, se nota mucho más actividades al aire libre, deportivas, con los parques que estamos haciendo, etcétera, pero dentro de aquello, la mayor proporción es ciclismo. Cada vez hay más ciclovías. Aquí nomás hay tremenda ciclovía, que hasta le han puesto muchas tachas reflectivas, parece árbol de Navidad, ya saben, ya, demasiado. Pero ciclovía para venir aquí, eso antes no existía. Hasta hay un puente solamente para la ciclovía. Me parece que lo hizo Sergio, ¿no? La prefectura, ¿ya? Ah, lo pagamos nosotros, ya, no lo hizo Sergio. ¿Ya? Bueno, entonces, eso no existía antes. Entonces, qué bueno que nos dediquemos a la vida al aire libre, pero también falta la otra contraparte, que es lo que hemos tenido querido poner a discusión del público, pero enseguida vienen las tergiversaciones de mala fe, alimentarnos mejor, ¿no? Porque ¿de qué sirve hacer? Bueno, sí sirve hacer más ejercicio, pero si la gente se alimenta peor con comida chatarra, etcétera. Entonces, por eso propusimos un impuesto a la comida chatarra como existe en otros países. Entonces ya el gobierno está quebrado y Correa quiere poner impuestos hasta el aire y meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. Créame, solo un incompetente, un economista incompetente puede ser una barbaridad así. Porque si fuera por cuestión de ingreso, el último impuesto que se nos ocurriera fuera comida chatarra, si no produce casi nada. Eso es para que la gente consuma menos de eso y el que consume contribuya con más al servicio de salud, porque aquí queremos tener todo. Salud gratuita, pero comer lo que me da la gana y después entonces gastar más en salud. Y no es justo que los que se mantienen, los que hacen ciclismo, se alimentan bien, tengan que pagar por los que se alimentaron mal. Pero en todo caso esto es una política integral, más deporte, más vida al aire libre, mejor alimentación, etc. Y esto tiene que ver con lo que decías también, ¿no? Los adolescentes infractores. Tú me dices que hay que cambiar la ley, lo que hay que hacer es aplicar bien la ley. Lo que pasa es que ahí hay ciertos mitos, que a un adolescente no se lo puede tener por peligroso que sea, no es verdad, ¿no? Hay un hipergarantismo para adolescentes, o sea, si tú eres violador y asesino a los 18 años, te vas ni sé cuántos años preso, hasta 25 años y más. Si tienes 17 años, no, medidas socioeducativas, falso. Un adolescente que es peligroso para la sociedad puede estar en prisión, pero los jueces no aplican así las cosas, los fiscales. Entonces no se trata de más leyes, sino de aplicar la ley. Pero sobre todo, y ahí, así eso iba tu pregunta o tu inquietud, prevenir esas cosas. Eso se previene, no solamente con más policía, con más cárceles, sino que hay que hacerlo si es que el tipo es peligroso. No nos engañemos, porque aquí hay gente que para parecer humanista dice cualquier barbaridad que es impracticable, ¿no? Pero en todo caso se trata también de mayor vida deportiva, mejor educación, oportunidades como una nueva universidad, oportunidades de trabajo. Y en todo eso
estamos trabajando. Es cierto que nos ha faltado una política más contundente contra las drogas. Yo pudiera eludir mi responsabilidad. Técnicamente eso no está en mis manos, está en manos de la Procuraduría. El CONSEP, el Consejo de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, no es del gobierno central, es de la Procuraduría, entidad autónoma. No les gusta tanto la autonomía a ciertos opositores, a ciertos medios. Ahí están las consecuencias. Todo el mundo me presiona a mí por el problema de drogas y la política antidrogas técnicamente está en manos de la Procuraduría. Pero estamos tomando cartas en el asunto, estamos actuando coordinadamente con la Procuraduría y justo esta semana tenemos un taller, mañana lo tengo. Aquí me mandaron la agenda de 4 horas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con el procurador, ya hacer las reformas legales pertinentes, la nueva institucionalidad para una lucha mucho más eficaz contra el problema de las drogas y sobre todo para el problema de los adolescentes y las drogas. Vamos a ir a la última pregunta. Dame para los cascos y los guantes y la bicicleta que según tú yo te he ofrecido en Arosemena Tola. Bueno. Gracias, Raúl. ¿Quiere confirman también? Ya lo van a dar también. Velódromo no ofrecí también. Con techo retráctil y todo eso. Vamos a la última interrogante, presidente. Para esto estamos invitando a Rolando Pino Argote de periódico Sol de Oriente. Adelante, por favor, Rolando. Buenas noches, señor presidente, y todos quienes estamos participando en este conversatorio. Otra voz de radiodifusor, ¿sí? Las voces. Gracias, presidente. Nuestro agradecimiento es importante por dar la apertura a los medios llamados pequeños. En realidad no son medios pequeños porque con la tecnología actual llegamos hasta Rusia. Señor presidente, hace unos días, hace unos meses usted visitó la provincia de Napo, especialmente Tena. Usted manifestaba de que el edificio de la judicatura sería uno de los más elegantes de Napo, especialmente Tena. Pero, sin embargo, esa obra está inconclusa, se ha paralizado. La ciudadanía pregunta, bueno, ¿qué pasa con esa obra, no? Sí, lamentablemente, yo soy culpable de todo en el país, o responsable de todo, ¿no? Se cae el Challenger, yo soy el responsable. Pero eso es judicatura, es una función autónoma, nosotros financiamos todo eso. ¿Ya? Por supuesto que es gracias al gobierno que se hace todo aquello, y a la consulta popular, que la perdimos en Napo, prohibido olvidar. Había gente con tal de hacerle daño al gobierno que no cambie nada. Felizmente ganamos a nivel nacional, ahí están esas obras increíbles de infraestructura, pero lo más importante, más jueces, mejores jueces, sistema informático, unidades de flagrancia. Entonces una serie de mejoras que ya nos ponen entre los mejores sistemas de justicia de América Latina, a tal punto que vienen delegaciones de otros países a ver la reforma en Ecuador. Pero no sé exactamente qué ha pasado con la unidad judicial en Tena, si está Campo Elías. Aquí parece que ha fallado nuevamente el contratista, pero a ver si invitas al presidente de la Judicatura o algo que venga a dar explicaciones a Tena, ¿no? Sí, señor presidente y compañeros periodistas, se ha notificado ya al doctor Gustavo Yal de la paralización de dicha obra. Se ha contestado que se da por terminado unilateralmente el contrato. Obviamente esto obedece también a temas de carácter judicial y eso hace que un poco se retrasen los procesos. No, pero ¿no? Cuidado, que ya estamos curados de espanto en esto. Ustedes, si terminan unilateralmente un contrato, hacen una inspección judicial en qué estado reciben la obra y al día siguiente ya pueden otorgar directamente a otro contratista la obra. Pero hay algunos que creen y están mal asesorados, los malos asesores legales, miedosos, etcétera, que dicen, no, hay que esperar que acabe el proceso judicial. Eso no es verdad. Ustedes pueden empezar el día siguiente, en base a una inspección judicial, notarizado cómo recibieron la obra. Entonces estén muy atentos con eso. Cuidado, sí, son servidores públicos timoratos, cobardía, y no se quiere tomar decisiones ahí. ¿Cuánto tiempo iba construyéndose esa obra? Yo me acuerdo que la visité hace tiempo. Usted la visitó… Era una rehabilitación, básicamente, no era una obra nueva, ¿no? No, es edificio nuevo, presidente. Sí, porque no eran las afueras de Tena, una especie de… No, está en el área urbana de Tena, usted la visitó… Estoy confundido, tal vez otro, ya, en otro. Tanto que estamos haciendo, hermano. Ya, pero bueno, cuidado, no es verdad que hay que esperar 6 meses hasta que el juez decida, no es cierto. Al día siguiente, ustedes con inspección judicial, todo notarizado, los avances, etcétera, y pueden ya directamente dar la obra si es que el siguiente contratista se compromete a acabarla por el mismo presupuesto. Ni siquiera tienen que llamar a concurso, nada. Y suponiendo que hay un problema, se la pueden dar a una institución pública, a la empresa de la prefectura, al cuerpo de ingenieros, y más seguro todavía se la pueden dar directamente.
Entonces, lo importante es que no se pierda un día. De acuerdo, presidente. Pero ahí le mantengo tenemos informado. lo que les decía, no es cuestión solo del sector público, el sector privado también falla. En todo caso, hay que tenerlo lo más rápidamente posible. Tú hiciste un comentario interesante, ¿no? Medios pequeños que no son tan pequeños, pero fíjense, es que ojalá reflexionemos, ¿no? Tú eres radio, por la voz, ¿no? Periódico. Con qué buena voz que escribe, hermano, está bien, ya. Pero es que tiene voz de radio ¿no? Sí, para radiodifusor. ¿Ya? En todo caso, ¿cómo se llama tu periódico? Periódico Sol de Oriente. Imagínense ustedes, o sea, porque yo siempre hablo de los medios pequeños, porque yo sí creo que los medios grandes, nacionales, tienen un grave conflicto, pues, que son negocios dedicados a la comunicación, que es un derecho. Cuando entra en conflicto el negocio con el derecho, ¿qué va a prevalecer? Por definición prevalece el negocio. Ese conflicto no lo tienen los medios locales, los medios pequeños, porque básicamente viven de la profesión, ya no tienen capacidad de acumulación. Esto es tan cierto que no sé si ustedes se dan cuenta, que ya nada nos escandaliza, que uno de los argumentos para decir por qué quebró Diario Hoy es porque ya no le daba el contrato de los libros escolares el gobierno. ¿Por qué el gobierno tiene que dar libros escolares a una empresa privada con fines de lucro? Pero además, ¿saben por qué no se los damos ya? Porque compramos pues, una rotativa para hacerlos y nos sale 2 millones más barato. Pero miren, o sea, el descaro, que quebramos porque ustedes no nos dan negocio, no nos dieron el negocio de los libros. ¿Cuándo le hemos dado al periódico Sol de Oriente negocio de los libros? ¿Por qué ustedes no tienen derecho también a exigir eso? ¿Se dan cuenta? O sea, cómo es la peluconería y cómo esta gente se cree por encima del bien y del mal y tienen ese dilema existencial de ser negocios garantizando un derecho. Ustedes no tienen ese dilema, porque pese a ser empresas privadas, básicamente viven de la profesión de informar, no tienen esa capacidad de acumulación, no tienen esos intereses encontrados y no tienen ese descaro de decir que un medio quebró porque el Estado dejó de darnos negocios. ¿Por qué el Estado tiene que dar negocios a negocios privados? ¿Por qué el Estado tenía que contratar los libros con Diario Hoy? Pero hasta eso se llegó a decir. Presidente, a ver, por favor, hay un orden, una lógica para las preguntas y estamos con el tiempo y yo quiero agradecer la gentileza, salvo que el señor presidente tenga la anuencia para atender. Las preguntas las acabamos. Orlando Tuapanta de Pastaza, comunicador social de Pastaza, hasta hace unos 2 meses en un medio comunitario que se lo ha otorgado hace años atrás, Radio Tuna Shuar, en la cual yo estuve prestando mis servicios. Simplemente, señor presidente, muy buenas noches y saludarles a todos ustedes y al cuerpo de ministros que se encuentran acá presentes. Pues bienvenido a la Amazonía. Me siento orgulloso de que esté acá en Napo porque soy parte también de esta familia napense. Orlando Tuapanta es oriundo de Archidona. Mi pregunta es la siguiente, señor presidente. Se habla de comunicación tanto a nivel nacional, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer en beneficio de los comunicadores de la Amazonía ecuatoriana para que su preparación profesional sea más eficaz y más avanzada? De pronto se tiene la posibilidad de crear un instituto de comunicación acá en Amazonía, porque hoy en día, señor presidente, por parte de la Constitución, hoy incluso acá en Amazonía tenemos muchos medios de comunicación comunitaria y entre ellos hay muchos compañeros comunicadores que aún no están preparados en el área de comunicación y ni siquiera tienen experiencia en comunicación. ¿Qué hacer? ¿Cuál va a ser lo que va pues, a tratar de fortalecer el Estado o el gobierno para que haya esta profesionalización con los comunicadores acá en la Amazonía? Muy amable. Ok, Orlando, primero déjame ser un poco duro, pero sí me gusta enfrentar estas cosas porque se necesita un cambio cultural también. ¿Por qué el gobierno tiene que resolver esos problemas? Entonces hay radios comunitarias y los compañeros no saben de comunicación. Entonces, en primer lugar, ¿para qué hicieron una radio comunitaria? Perdóname, fue la pregunta obvia. Dicho esto, ahora sí vamos a satisfacer tus inquietudes. La ley de comunicación, o sea, perdóname que sea duro, pero o sea, sí creo que algunas veces caemos en el paternalismo, ¿no? Tenemos este problema, usted tiene que resolverlo, señor gobierno. En primer lugar, ¿por qué tienen el problema? O sea, la primera pregunta es, ¿por qué hicieron un medio de comunicación si no eran comunicadores?
porque ahora que existe problema, bueno, usted gobierno tiene que solucionármelo. Ni siquiera tendríamos que hacerlo, pero como es un problema tan grave, porque no es solo los medios comunitarios, es de muchos medios de comunicación, mercantiles, etcétera, eso es en parte de la ley de comunicación. Tú sabes que la ley de comunicación exige la profesionalización. ¿Cuánto lío hicieron por eso? Porque había tanto disque radiodifusor, etcétera, que no era profesional. Anda a Francia, hasta el camarógrafo debe ser periodista profesional. Pero aquí, o sea, hasta eso es el Estado controlador, ¿no? Pero en todo caso, la ley de comunicación es muy beneficiosa para los comunicadores, para la profesión, porque exige profesionales como debe ser, pero da oportunidades para la formación, ¿ok? No creo que se requiera, creo que es un enfoque equivocado, que como somos la Amazonía, la comunicación en la Amazonía, en la costa, la comunicación en la costa, pues no, debe haber buenas facultades de comunicación social estratégicamente distribuidas donde puedan acceder nuestros jóvenes, y para los que ya ejercen la formación, la profesión, la SECON, la Secretaría de Comunicación, más que la Secretaría de Comunicación, la Cordicon, tiene cursos de capacitación, ¿no? Para que puedan obtener sus certificados, ¿no? No sé si tengamos algo más a nivel de educación superior. René, por aquí estaba. ¿Dónde está René? ¿Ya? No, sí, efectivamente hemos trabajado con la Cordicom. Vamos a ampliar y vamos a trabajar con las facultades de comunicación y a través del proceso normal que se tiene de ingreso al sistema de educación superior, tanto para institutos técnicos y tecnológicos, podrán los comunicadores acceder a los cupos que ofertan las universidades o los propios institutos. Y en el caso de la Amazonía, con la política pública que se tiene de becas de movilidad, en el caso de que sea necesario, podrán también movilizarse y también veremos, yo también comparto la mirada del presidente, no es que en cada lugar tiene que haber una facultad, sino tiene que haber una oportunidad para todos, y eso es como está funcionando este momento del sistema. Y a través de los procesos de certificación, como bien se ha mencionado, es el otro mecanismo que lo está llevando a cabo, en este caso la Cordicom. Ya que tocamos el asunto de los medios comunitarios, sobre todo audiovisuales, que participan de un espectro, que es un recurso natural irreproducible, ustedes no pueden crear espectro ilimitado. Ustedes no pueden crear aire, pero hay suficiente aire para todo el mundo, ¿verdad? No pueden crear agua salada, pero hay suficiente mar para todo el mundo. Entonces no es que se están peleando los barcos por dónde ir, pero el espectro, no pueden crear espectro y ya no hay cama para más gente. O sea, si entra uno, tiene que salir otro. Esto a nivel de telefónicas, esta discusión que hemos tenido de que estoy confundido, que el espectro no es como el petróleo. ¿Quién ha dicho? O sea, no se agota el espectro, pero es un recurso natural, ¿no? Irreproducible, limitado, estratégico y de todos los ecuatorianos. Por eso tiene lo que se llama renta extraordinaria, renta natural. ¿Qué significa renta? Una ganancia más allá de las otras oportunidades. Si ustedes tienen una panadería y están ganando el triple de lo que invirtieron, al día siguiente van a tener 30 panaderías más, porque es un negocio redondo. Bueno, eso es lo que está pasando con Claro. ¿Y quién de ustedes puede poner otra telefónica? Nadie, porque además del capital, la tecnología, no hay espectro. Entonces eso es lo que se llama renta natural, ¿no? Renta extraordinaria. Y como viene de un recurso de todos los ecuatorianos, queremos distribuirla entre todos los ecuatorianos. Pero ya Correa Ladrón, que está quebrado el gobierno, por eso está desesperado, y que es inconstitucional, ilegal, todo eso es mentira, ¿no? Pero son los discursos para evitar la justicia. Y sí molesta, y ahí los amazónicos deberían indignarse, porque esto lo hicimos hace unos años con petróleo. Y eran cerca de 15.000 familias a las que se les redujeron las utilidades de 15 al 3%. Y ni siquiera lo publicaron en el periódico. ¿Por qué? Porque eran amazónicos, porque era gente sencilla. Acá es el mismo caso, pero clase media alta de Quito y Guayaquil, y tremendo escándalo en todos lados, si se dan cuenta. Hasta en eso hay discriminación. Pero en todo caso, lo mismo es para radios y televisión. Participan de un espectro limitado. La Constitución dice que ese espectro debe repartirse 33% medios privados, 33% públicos y el resto 34% comunitarios. Ya se van a vencer algunas frecuencias que se otorga la concesión 5, 10 años, no recuerdo, y las vamos a dar al sector comunitario. Y verán el lío que se va a armar. Nos van a llevar hasta la luna, que atentado a la libertad de expresión, porque le estamos quitando el negocio a los que siempre los tuvieron. Pero nosotros vamos a cumplir la Constitución, pero lo anticipo, que es la lucha que se avecina.